Hola de nuevo, bienvenidos a esta lección del curso de AutoCAD. En esta clase vamos a llevar a cabo el dibujo de un proyecto completo. Para este ejemplo he seleccionado nuevamente la casa Turégano. Esta casa es muy interesante y me parece un buen proyecto para comenzar a dibujar en AutoCAD, ya que es un proyecto muy modular. Como podéis ver en las plantas del proyecto, todo se adapta a una retícula principal, que es la siguiente. En esta imagen podéis observar cómo el proyecto está perfectamente modulado según tres dimensiones principales, que es esta que marco con la letra A. Tiene una dimensión general, la caja, que engloba toda la planta, de 10 por 10 metros, con muros de 30 centímetros, y funciona con este sistema de retícula que nos permite articular tanto partes de la fachada, como veremos en los alzados y secciones del proyecto, como las propias plantas del proyecto. Aquí se observa muy bien cómo esta retícula, que divide en 9 cuadrados la planta del proyecto, nos permite posicionar la mayor parte de muros sobre el mismo. Se ve claramente en la planta segunda, en la planta baja también, cómo se apoya en esa retícula para articular lo que sería la distribución, y nos va a ser bastante útil a la hora de llevar a cabo el diseño. He compartido en la información de la clase todos estos documentos gráficos de cara a que tengáis siempre disponible esta guía para poder llevar a cabo la práctica. Iremos dibujando ayudándonos siempre de esta documentación gráfica previa. Si no disponéis de la misma, entiendo que estáis haciendo el proyecto desde cero, iniciándoos en el diseño sin ningún material previo, pues bueno, ahí sería mucho más sencillo porque no tenemos una toma de datos previa y por lo tanto se aplicarían los mismos conceptos, simplemente que en esa situación tendréis que ir dibujando directamente las dimensiones según vuestros criterios de diseño. Yo he preferido apoyarme en un proyecto para tener una referencia que sea común a todos los que llevamos a cabo la práctica. Vamos a comenzar el proyecto creando el esquema de capas. He dejado también esta tabla con las distintas capas que va a tener el proyecto, de forma que podamos trabajar de forma ordenada. En esta capa, bueno, elijo el tipo de plumilla también, mediante el color que asignamos a la capa para identificar perfectamente lo que sería sección, lo que sería elementos o líneas vistas, que son los elementos proyectados, la escalera como un elemento del tipo visible pero no seccionado, los elementos que están por debajo de la visualización, y que nos van a permitir simbolizar vidrios y carpinterías también. Tendríamos un gris para mobiliario, para muebles y sanitarios en baños, azul para el texto y el amarillo como un elemento auxiliar que lo vamos a usar para la malla de la retícula de la casa Turégano que vamos a dibujar. El tipo de línea van a ser continuas con distintos grosores, principalmente el grosor más ancho va a ser el de la sección, evidentemente, y los elementos como el mobiliario tendrán un grosor un poquito menor. Lo primero que haríamos sería abrir AutoCAD y crear un archivo nuevo. En este archivo vamos a crear el sistema de capas. Vamos a desactivar la rejilla de fondo porque no la voy a usar en este proyecto, y vamos a desplazar la ventana de AutoCAD hacia la izquierda para que sea más cómodo ir creando las distintas capas. Ampliamos un poco la ventana y en el gestor de capas, si pulsamos en propiedades, vamos a abrir el administrador de capas y va a ser muy sencillo ir creando las distintas que vamos a usar para el proyecto. Pulsamos Alt N o en el icono de capa nueva y esta primera sería la sección, según nuestra tabla. La sección va a tener un color blanco. Vamos a crear otra capa que será todos los elementos vistos como elementos proyectados, es decir, las líneas en proyección. Vamos a ver aquí que podría ser un elemento en proyección. Pues elementos en proyección podrían ser, por ejemplo, en este caso, la propia línea del armario, o este muro de aquí, que no está seccionado. Podría ser una línea en proyección del armario, sin embargo, la línea yo creo que va a ser mejor introducirla como mobiliario, ¿de acuerdo? Para que no haya confusión. Bueno, este proyecto no tiene muchos elementos en proyección porque la escalera la vamos a tener en una capa para la propia escalera, pero si hubiese algún cambio de nivel o algún elemento, por ejemplo, en alzado, sí vamos a tener esos elementos como los que aparecen aquí que están en proyección, pues esa capa será para esos elementos tipo vistos o en proyección que comentaba. A esa capa le vamos a asignar el color rojo. Creamos otra capa que van a ser las escaleras con un color verde, aceptar. Otra capa que va a ser para vidrio en un color cian.
Fijaros que es el número 4 en el color del índice, lo podéis observar también, que es el que aparece en la propia tabla. Creamos otra capa para mobiliario de color gris 9, que es este. ¿Veis? El número 9, aceptar. Aquí podéis ir viendo los distintos colores. Otra capa para textos en color azul. Número 5. Una última capa como auxiliar, donde vamos a dibujar esa malla inicial para comenzar el proyecto. Sería auxiliar en color amarillo, el número 2, aceptar. Ya podemos cerrar el editor de capas y vamos a comenzar dibujando la estructura que nos servirá como base para todo el proyecto. Para ello dibujamos un primer rectángulo de 10 por 10. Bueno, antes de dibujar nada, importante siempre escribir unidades. Y dentro de unidades vamos a establecer que estamos trabajando en metros, ¿vale? Esto es importante, vamos a trabajar en metros para que sea más sencillo. Vamos a dibujar un rectángulo de 10 por 10, 10,10 intro, ¿vale? Sería este de aquí. Si no lo veis, ya sabéis, podéis hacer zoom extensión haciendo doble clic en el botón central del ratón. Y ahora vamos a dibujar los distintos elementos auxiliares. Esto evidentemente va a estar en la capa, si seleccionamos, hemos dicho auxiliar. Es una capa que no vamos a imprimir, simplemente nos sirve como base para el resto del proyecto. Vamos a dibujar un desfase de 30 centímetros, como podéis ver en la imagen. Vamos a poner una distancia. Voy a activar, como siempre, las referencias a objetos cercano, perpendicular, punto medio, para trabajar de forma más cómoda. Pongo el modo ortogonal y un desfase de 0,3 y lo hacemos hacia adentro. ¿Vale? Ya tendríamos esa línea que aparece aquí. Vamos a dividir en 3 segmentos. Para eso dibujo aquí una línea, este pequeño fragmento, aquí otro y aquí otro. ¿Vale? Y la línea que me interesa tiene que ir desde la parte intermedia de este segmento hasta esta de aquí. ¿Vale? Esta línea, vamos a desplazar la vertical para que la veáis mejor. He dibujado un trayecto que va desde mitad del muro a mitad del muro y vamos a dividir ese segmento en 3 partes para localizar exactamente dónde empieza o dónde estarían esas líneas auxiliares. Escribimos dividir, divide, seleccionamos el elemento y el número de segmentos, 3, intro. Si os fijáis, si selecciono, aquí tengo los puntos que me marcan estas líneas centrales. Vamos a dibujar ambas líneas, que no puedo coger la referencia de punto, es debido a que no está activa. Hacemos botón derecho sobre forzar puntos de referencia y le decimos que tenga en cuenta los nodos para que cuando dibujo una línea, ¿veis? Ahora ya sí, tiene en cuenta ese punto central y es mucho más sencillo. Bueno, esta sería la línea de referencia, vamos a prolongar un poco y vamos a hacer una segunda línea copiando esta y posicionando en el otro punto. Esto sería una división en 3 partes exactamente iguales. Hacia la izquierda vamos a tener que copiar 15 centímetros y hacia la derecha también 15 centímetros. Vamos a eliminar aquí, dibujo una línea que quede dentro y vamos a hacer un desfase, hemos dicho, de 0,15 intro, hacia un lado y hacia el otro. Aquí igualmente hacia un lado y hacia el exterior. Con esto ya tendríamos la pieza con las 3 longitudes equidistantes. Podéis hacer una prueba acotando. Esta mide 2,93. Aquí también tenemos la distancia de 2,93 y aquí también. ¿Vale? Extremo a extremo, de forma que ya estaría bien. Y a continuación voy a hacer una copia. Vamos a eliminar la línea central. Y hacemos una copia de todo este elemento. Vamos a copiar aquí para que lo veáis mejor. Copiamos y giramos 90 grados. Con la herramienta de girar, 90 grados. Y desplazamos aquí dentro.
Podemos igualar propiedades con esta función, igualar propiedades, seleccionamos esta línea y aplicamos a todas las líneas del dibujo. Esto serían líneas auxiliares para dibujar la vivienda de forma más cómoda. Vamos a guardar el proyecto, control S, para que no haya ningún problema. Según nuestro esquema, aquí la línea se intersecciona, por lo tanto vamos a ir a la herramienta de alargar, seleccionamos los elementos a alargar, que serían estos de aquí, y estos de aquí también, alargar y alargar, ¿vale? Ya se quedaría más parecido. Vamos a pasar a las distintas plantas del proyecto. Vamos a necesitar 4 copias para ir dibujando la planta baja, planta segunda, primera y ático. Vamos a empezar por la planta baja, por ejemplo. Para ello voy a hacer una copia de esta malla para dibujar las distintas plantas y vamos a hacer 2 copias más, que sean equidistantes. ¿Vale? Serían las 4 plantas. Incluso voy a insertar una pequeña caja de texto con el nombre de la planta, planta baja. Es una línea de texto, importante la dimensión un poquito menor. Ponemos un valor de 0.5. Ampliamos la caja, incluso un poquito más pequeña, voy a escalar. Y esto estaría en la capa de texto. Hacemos una copia para esta planta, para esta también y para esta. Por lo tanto tendríamos planta baja, planta primera, planta segunda y planta ático. Vamos a comenzar con la planta baja, que es bastante sencilla. Vamos a dibujar en la capa de sección, que serían los muros del proyecto. ¿Veis? Ya tengo seleccionado previamente la sección, por lo tanto todo lo que dibuje se quedará dentro de esa capa. Entonces, bueno, simplemente guiarnos o ayudarnos por las líneas guía. Fijaros que voy a hacer todo este perímetro del muro, pues comenzaremos por aquí. Para saber la altura a la que llega el muro, a esta parte superior, puedo guiarme por la planta ático, ya que aquí tengo también el núcleo de escalera. Si os fijáis, llega hasta el punto medio. ¿Veis aquí? La mitad de la distancia de 10 metros, o sea, 5 metros hacia arriba. Serían 5, intro. Me desplazo en esta dirección. Posteriormente dibujaremos lo que vendrían siendo las puertas y demás elementos gráficos, no os preocupéis por eso. Y el muro superior llega hasta la parte superior, ¿veis? Aquí alinea con este eje de aquí, ¿vale? Hasta esa parte superior. Ya si observamos aquí, llegaría hasta el otro extremo de la vivienda, bajaríamos y a continuación dibujaríamos el intrados del muro, que iría por aquí, por esta parte de aquí, vamos hacia la derecha, bajamos y en este caso tiene una distancia de 10 centímetros, que es este tabique, 0.10, intro. Llegaría hasta este módulo, ya que la escalera, fijaros cómo coincide con la alineación del eje, tendría una distancia de 0,80 desde el eje, ¿vale? Desde aquí hasta aquí tendríamos una distancia de 0,8. Aquí tendríamos el muro, podemos prolongar en la vertical 0,10 hacia abajo. Vamos a continuar por aquí. Tendríamos 0,30, que es el espesor del muro, hacia acá. Ya tendríamos completado, podéis verlo muy bien si apagamos la capa auxiliar, lo que sería la primera estructura, ¿veis? Esta forma de L del proyecto. Vamos a activar
nuevamente la línea auxiliar. Aquí también hay un muro. De aquí hasta aquí. Y aquí tenemos un pilar en esta parte central. Hay una distancia de 0,80, como podéis observar aquí, desde el muro hasta aquí, 0,8. Y la línea, esta esquina, comienza desde la parte inferior. Por lo tanto, hacemos una línea aquí, cogemos esta referencia. Tendríamos esta, 0,10, que es el espesor de los muros. Bajamos hasta aquí 0,10, 0,10 hacia arriba y hasta aquí. Esta línea la podemos suprimir y esta también que era de referencia. Con eso tendríamos los muros del proyecto. Vamos a desactivar línea auxiliar, que sería esta de aquí, y podemos rellenar con un relleno sólido para que entendáis mejor cómo está todo todos los muros del proyecto. Vamos a completar con un relleno. Antes voy a cortar con la herramienta de recorte esta intersección y esta, ¿vale? Para que quede como en el ejemplo de referencia. Esta también iría fuera. Vamos a sombreado, seleccionamos un patrón sólido y pintamos, ¿veis? Directamente en los muros del proyecto. Aquí también, este muro y este, intro, ¿vale? Esos serían los muros del proyecto. Podemos seleccionar el relleno y dar un poquito o quitar un poco de transparencia. De esta forma se apreciará un poco mejor las líneas del propio muro en sí. Bueno, aquí tenemos un hueco de 0,80, por lo tanto voy a dibujar una línea a 0,8, intro, bajo hacia abajo. Y con la herramienta de recorte igualmente podemos suprimir, ¿veis? Tanto el relleno como las líneas que aparecen ahí podrían ser suprimidas. En este caso la línea no la voy a suprimir como tal, ya que me va a hacer falta. La vamos a introducir, vamos a suprimir la línea. Y las líneas que aparecen en el plano, esta que hay aquí y la otra, las vamos a introducir en su capa, que en este caso va a ser la capa de vistos, ¿no? Que es la que estamos usando para las líneas en proyección. Aquí hay otra apertura de 0,80, vamos a escribir 0,8, hay aquí un paso, hasta aquí también, ¿vale? Herramienta de recorte y suprimimos estos elementos que seleccionamos todo, herramienta de recorte y suprimimos la parte interior. Igualmente dibujamos las líneas de proyección, esta de aquí y esta de aquí, que deberían estar a 0,80, igualamos propiedades y ya el dibujo cada vez se va apareciendo un poco más. Bueno, aquí hay un muro que no he dibujado en proyección, voy a dibujarlo, vamos a activar la herramienta auxiliar y dibujamos con una polilínea todo este muro que aparece en proyección en la planta baja. Fijaros que es muy fácil porque tengo dibujada la retícula, por lo que me parece un muy buen ejemplo para entender cómo se diseña, ¿no? A partir de una modulación concreta. Vamos a desactivar auxiliar para ver un poco mejor y igualamos las propiedades de esta línea con estas que hemos dibujado. Bueno, más ventanas, aquí tenemos una 0,50, está justo a mitad del eje, por lo tanto buscamos el punto central. Para ello es importante que ese punto medio esté activo en el apartado de referencias a objetos. Fijaros que yo tengo activo punto medio, por lo tanto activamos el punto medio y dibujamos en la vertical, nos vamos hacia la izquierda y hacia abajo 0,5, que es el ancho total de la ventana. Seleccionamos todo, herramienta de recorte y suprimimos estos elementos que se han quedado aquí. Bueno, aquí esta línea iría igualmente en proyección como anteriormente. Tenemos varios trayectos, vamos a limpiar un poco. Aquí abajo tenemos otra ventana que se encuentra a una distancia, como veis en la acotación, tipo A. Para ver esa distancia, fijaros que aquí os está indicando que la distancia de aquí a aquí es la dimensión A, o sea, esta línea, si la giramos, hacemos un 90 grados y la posiciono aquí, me sirve como referencia para comenzar a dibujar
lo que sería la ventana, que de hecho tiene un largo total que es la mitad de esta distancia. Entonces, gráficamente podemos ir resolviendo este ejercicio de forma bastante sencilla. ¿Veis? Es la mitad, entonces simplemente dibujo las líneas que irían de aquí a aquí para dibujar esa ventana. Recortamos, seleccionamos todo, recorte y voy a dibujar un rectángulo que va a simbolizar esta línea en proyección. Propiedades, igualar propiedades, sería esta de aquí. Bueno, voy a explotar o a descomponer este elemento, ya que estas dos líneas quiero que estén en la capa de sección. Damos a guardar. Nos faltan aquí los elementos de ventana. Igualmente podemos dibujar una línea de aquí a aquí, una segunda línea para el muro en proyección, que sería esta de aquí. Igualar propiedades. Y para la ventana en sí, igualmente podemos dibujar, por ejemplo, también una polilínea. Lo que pasa es que lo vamos a introducir en la capa de vidrio. Le damos un alto de 0.05 hacia adentro. Le damos un alto de 0.05 hacia adentro y hacia aquí. Y esto lo introducimos en la capa de vidrio. Hacemos una copia. Hago una copia desde aquí. Y ya tendría las dos ventanas de la parte inferior. ¿Qué más elementos tenemos? Pues por ejemplo aquí hay unos sanitarios. Vamos a dibujar una polilínea a una distancia de 0.6 para simbolizar la bañera o plato de ducha. Seleccionamos el objeto y lo introducimos dentro de mobiliario, ¿no? Que sería este elemento de aquí. El inodoro y el bidé se simbolizan con una circunferencia, aquí igualmente, una circunferencia y un rectángulo. Pues lo dibujamos aquí con el mismo grafismo. Igualmente lo introducimos en la capa de mobiliario. Aquí tenemos una puerta que queda alineada con la ventana, por lo tanto voy a seleccionar aquí una línea, dibujo una línea y la puerta con una anchura de 0.8 para el baño. Vamos a seleccionar todo y recortar. Eliminamos este elemento. Podemos suprimir esta línea. Esta de aquí también igualmente la eliminamos. Representamos la puerta, para ello usamos la herramienta de polilínea. Vamos a darle un espesor de 0.05 con un largo de 10 centímetros. Introducimos esto en la capa que vamos a usar para la carpintería, que es la de vidrio. Como vimos en la tabla, esa capa cian es para vidrio y carpintería, por lo tanto introducimos el elemento en esa capa. Hacemos una copia y a continuación dibujamos la puerta. Por ejemplo, de aquí a aquí y giramos 90 grados desde la bisagra de la puerta, desde ese punto. Incluso podemos simbolizar con un arco el radio de apertura. Vamos a cortar y eliminamos lo que sobre. ¿Vale? Sería eso de ahí. Esto lo vamos a meter en la capa de vidrio. Y esta sería la puerta del baño. Esto se sobra. Con esta puerta, si la vamos a usar en el proyecto, en otro sitio, podemos crear un bloque. Vamos a bloque, insertar bloque. Puerta de 70 centímetros. Aceptar y ya se comportaría como un bloque. Bueno, aquí dentro esto nos ha quedado en la capa de vidrio. Vamos a hacer doble clic, aceptar, introducimos este elemento dentro de la capa de vidrio para que adquiera el mismo color. Esto se ha desplazado un poco, lo posicionamos aquí y cerramos el editor de bloque.
Guardando los cambios ya tendríamos nuestra puerta. Bueno, aquí está la escalera con un ancho de 0,80. Vamos a dibujar esos tramos, 0,80, ¿vale? De aquí a aquí está bien. Y los escalones lo vamos a hacer según el dibujo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 huellas. Por lo tanto, vamos a dibujar una línea de aquí a aquí, en la parte central. Esta línea lo vamos a dividir en 8 tramos. Con el comando divide, intro, seleccionamos el trayecto y escribimos 8, intro. Ya tendríamos aquí las distintas divisiones, se ve muy bien si seleccionamos la línea y ahora ya tan solo debemos ir copiando de forma equidistante, ¿no? Haríamos la copia apoyándonos en estos puntos y es bastante sencillo. No son esas divisiones. Vale. Ya habríamos dibujado nuestra escalera. Esto lo podemos introducir dentro de la capa de escaleras, que es esta de aquí, y dibujar la línea que aparece aquí auxiliar. ¿Vale? Para ello elegimos el punto medio de aquí a aquí y de aquí a aquí igualmente punto medio, subimos hasta el punto medio de este trayecto. Vamos a dibujar aquí una línea, ¿vale? Hasta aquí, y quedaría simbolizada de esta forma. ¿Vale? Esta sería nuestra línea auxiliar. Vamos a introducir la misma dentro de la capa, por ejemplo, vistos, no, o texto, ¿vale? Ya que es un elemento gráfico. Nos faltaría aquí una puerta, vamos a introducir la misma. En este caso no está acotada, por lo tanto nosotros vamos a dibujarla centrada. Vamos a coger como referencia la línea del baño, esta que aparece aquí. Va a ser la línea que nos corte y vamos a dar una anchura de 0,80, 0,8, que llegaría hasta aquí, para la puerta de acceso. Con la herramienta de recorte seleccionamos todo, recortar y eliminamos los elementos que nos sobren. Dibujamos igualmente la puerta de acceso. Vamos a dibujar la carpintería. Para ello elegimos la herramienta polilínea, dibujamos una polilínea con un ancho de 0,05 hasta aquí. Lo introducimos en la capa de carpintería o en vidrio, en este caso, copiamos y a continuación dibujamos la puerta. Vamos a dibujar una puerta, por ejemplo, tal que así, y giramos 90 grados. Igualamos propiedades y dibujamos un arco de aquí a aquí, ¿vale? Para simbolizar ese radio de apertura. Igualmente podemos crear un bloque, seleccionamos todo, insertar y creamos un bloque. Puerta de 80 centímetros. Aceptar. Bueno, aquí faltaría una ventana en esta parte de aquí. Vamos a darle un valor de 0,50 al igual que esta. Con la polilínea 0,5 hasta aquí. Seleccionamos todo, recortar y eliminamos este elemento. Seleccionamos estas líneas, igualmente vamos a igualar propiedades. Selecciono aquí. Y a la ventana igualmente le vamos a poner su vidrio, su carpintería para simbolizar la misma con la herramienta de polilínea 0,05. Sería esta de aquí y lo introducimos en la capa de vidrio. Podemos copiar esta misma carpintería aquí. Aquí también vamos a hacer el procedimiento. Bueno, aquí el cristal aparece en la parte exterior, pues vamos a seguir el proyecto según esas indicaciones. 0,05 de ancho y completamos el rectángulo en la capa de carpintería o de vidrio y ya estaría la primera planta o la planta baja del proyecto. Creo que están todos los elementos dibujados, los más importantes y representativos. Si queremos poner alguna acotación, bueno, podríamos tener una capa de cotas, de acotación, y lanzar alguna cota en el proyecto.
Vamos a lanzar algunas cotas, vamos a crear una capa nueva que se llame cotas. Vamos a elegir una plumilla, por ejemplo el magenta número 6. Selecciono esa capa de cotas, vamos a elegir un estilo de acotación, por ejemplo el estándar, y lanzamos las cotas donde nos interese, por ejemplo de aquí a aquí. Bueno, fijaros que aparece con muchos decimales, puedo ir al apartado de anotación, estilos de cota y administrar el estilo de cota como vimos en la lección de estilos de cota. Vamos a modificar y en unidades principales decimos que queremos únicamente 2 unidades. El extremo de la línea, por ejemplo, si queremos un grafismo como viene en el ejemplo, en el plano de referencia, nos iríamos a símbolos y flechas y seleccionaríamos un tipo de trazado oblicuo grueso, ¿no? Que creo que queda bastante bien. El texto, el tamaño lo voy a poner un poco menor, a 0,15 y cerrar, ¿vale? Creo que ahora queda bastante mejor la acotación. Vamos a lanzar algunas cotas más, como en el ejemplo, pues aquí en la ventana, 0,50, ¿vale? Eso sería ahí otra acotación. Me puedo guiar de la cota anterior para que tenga exactamente la misma altura. Bueno, si veis que es demasiado grande o que hay algún valor que no os convence, ya sabéis que dentro de la anotación vamos al administrador y podemos modificar el tamaño, por ejemplo, del símbolo y de las flechas. Si tiene un valor demasiado grande. El tamaño de la flecha, vamos a poner un valor de 0,1, tamaño del corte 3,0 y la marca aquí un valor de 5, también más pequeño. El texto lo voy a poner un poquito más pequeño, 0,12. Y el texto vamos a decir que esté alineado, en la categoría de texto, que esté alineado con la línea de cota, para que aparezca como en el ejemplo. Veis que aquí siempre es vertical, siempre es una lectura donde yo leo el texto, bueno, de forma horizontal. Aquí va a haber un alineamiento con la línea de cota, como aparece en este ejemplo. Aceptar y cerrar, ¿vale? Un poquito más pequeño, fijaros que funciona bastante mejor, tanto en la línea de oblicua, de corte de la cota, de final y de inicio, como el texto alineado con la propia acotación. Podríamos lanzar alguna cota más, por ejemplo de aquí a aquí, y otra de aquí a aquí. Fijaros cómo está perfectamente diseñado, que tiene el mismo valor como representa el dibujo. Si hacemos doble clic sobre el texto podremos cambiar este valor, podré poner la letra A con el ejemplo, de forma que se quede con la misma representación, para que se entienda que es una modulación la que hemos llevado a cabo en este proyecto. Aquí hacemos doble clic, letra A, y aquí igualmente acotar, podremos poner 0,80 y aquí 0,80. Igualmente vamos a comprobar. Esto nos permite también ver si está todo bien. Y con esto estaría toda la planta acotada y dibujada según el ejemplo. El resto de elementos sería igualmente activar la capa auxiliar e ir dibujando en la parte superior los distintos elementos del proyecto, según lo que hemos visto en este primer ejemplo. En la planta primera, igualmente, pues nos fijaríamos aquí en el esquema que hemos compartido y comenzaríamos por el dibujo de los muros, que es lo más cómodo, y a partir de tener esos muros que se encuentran en la capa de sección va a resultar bastante más sencillo todo. De esta forma sería ir completando todo el proyecto según hemos visto en el enunciado y llevar a cabo las distintas plantas del mismo. Os comparto el proyecto finalizado para que podáis tomar las cotas y anotaciones necesarias para poder ir dibujando pues, el resto del proyecto. Hasta aquí nada más, me despido y nos vemos en la siguiente lección del curso.